Hola Silvana, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día Indiana, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, decía antes de que se corte la entrevista, la comunicación telefónica que llama la atención cuando comienzan las restricciones horarias de circulación vehicular en la ciudad, ver la cantidad de jóvenes, de chicos que están viviendo el cirujeo, ¿no? Y estos datos que hablan de que son 7 millones los niños que viven en hogares pobres. Nosotros queríamos hablar con ustedes para saber cómo están trabajando y también el dato que nos llamaba la atención, la cantidad de robos, de saqueos que ustedes recibieron en esta pandemia, ¿no? En los distintos jardines. Sí, sí, no solamente en los jardines, sino en todas las instituciones que tiene el movimiento Los Sin Techo, porque el movimiento Los Sin Techo no solamente trabajamos en el área de educación, sino también tenemos áreas de apoyo por computadora, de salud, secundario virtual, tenemos vivienda, alimentación y cursos de oficio, y son muchos edificios que tenemos y lamentablemente vivimos con robos, saqueos en los diferentes barrios. Pero bueno, son cosas que no solamente a Los Sin Techo no está pasando, sino que a nivel acá Santa Fe provincia, esto de la delincuencia, de sustraer cosas que no le corresponden. Ujú. Bueno, y contanos cómo están sobrellevando esta situación. ¿Alcanzan los fondos? ¿Alcanzan lo que ustedes tienen para darle de comer a la cantidad de chicos bueno, que tienen formando parte de los jardines de infantes y sus familias? Porque lo que vemos desde los medios de comunicación es que nos llegan pedidos, campañas para juntar alimentos, ropa, a instituciones que desconocíamos, a grupos de vecinos que se están juntando para ayudar a otros vecinos que directamente no tienen qué comer. Sí, nosotros desde el Jardín de Infante tenemos aproximadamente 500 niños que atendemos entre 3, 4 y 5 años, ¿sí? Son 17 salas de nivel inicial, pero a su vez tenemos 32 copas de leche, servicios de merienda, donde se atienden 5.000 niños entre 2 y 12 años, más los 200 adultos mayores, y se le estamos entregando mensualmente desde hace ya 3 años un bolsón de provistas de mercadería a 60 personas indigentes, familias indigentes, porque tenemos que hacer también una diferencia entre lo que son los pobres y los indigentes, ¿sí? Sí. Pobre es el que cuenta con un trabajo mensual que a veces económicamente no le alcanza según el índice de del INDEC, de alimento que tiene que tener una familia, pero Uh-huh. tiene un trabajo seguro. Y el indigente es el que vive el día a día, que no tiene un trabajo, que hace changas. Bueno, ese es el indigente. A esa familia hicimos un relevamiento y tenemos unas 60 familias indigentes que lo estamos ayudando con bolsones de mercaderías mensuales. Pero bueno, sí, no alcanza por el costo de la canasta familiar que todos los meses sube. Entonces una familia está necesitando aproximadamente 25.000 pesos para alimentarse, una familia tipo para Sí. alimentarse nada más, sacando todas las otras asistencias que debe tener, que es Uh-huh. ropa, educación, solamente para alimentarse. Y bueno, ese monto en la indigencia no se estaría cubriendo. Uh-huh. ¿Ustedes están realizando las actividades ya con normalidad en los jardines? En los jardines estamos trabajando, sí, sí, con normalidad. Después del receso escolar hemos vuelto a horario completo, siempre en las salas donde tenemos mucha población, más de 15, estamos trabajando con burbujas, pero se volvió a la normalidad. Uh-huh. Lo que nosotros hacíamos era darle el almuerzo, los chicos almorzaban dentro del jardín. Ahora no se puede almorzar, sí desayunan, pero no almuerzan. Entonces ese almuerzo
esta ración se la llevan a su casa y almuerzan en su casa. Ujú. Y ustedes ven, igual que nosotros, es una sensación nuestra por el hecho de que las calles estén vacías cuando finaliza las restricciones. ¿Ven un aumento en los barrios de esta indigencia, de necesidad? Gente que está pidiendo ropa, que está pidiendo asistencia en un número mucho mayor a la prepandemia. Sí, 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 se ve en los barrios, se ve muchísimo porque, te comento, nosotros estamos trabajando junto con el gobierno provincial en un programa que se llama Santa Fe sin rancho, ¿sí? La Sí, idea sí, sí. es hacer casas en donde ellos tienen asentado el rancho a hacer casas, pero Ujú. cada vez que vamos a terminando de hacer un plan de vivienda vemos que hay asentamiento de ranchos, ¿sí? Lo que significa que se están instalando ranchos todos los días y por mes vemos más o menos 30 ranchos al mes nuevos. Es gente que no tiene dónde vivir o que vivían eh, todos hacinados y en un barrio y se tienen problemas, entonces se van a otro barrio, pero estamos viendo como un promedio de 30 ranchos por mes, o sea, un rancho por día. Más allá de Ujú. que ya terminamos en el barrio Las Lomas, 120 casitas, o sea, hemos radicado 120 ranchos. Se trabajó en el barrio Jesuita hace ya 3 años y ahora estamos en el barrio San Agustín también para erradicar 60 ranchos. Pero la necesidad de vivienda que tiene es mucho, se nota y se nota el poder de indigencia que hay, de marginalidad. Y una familia no puede vivir en un rancho, no puede, No, 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 y porque menos, esto, menos en estas condiciones, con estos fríos. Nosotros estamos viendo eso, la cantidad de gente, y se nota un poco más ahora que volvieron las clases, que volvieron la presencialidad, aquellas familias que lograron con las changas, con algo de changa, porque por esta situación no pueden salir a hacer changas, porque la actividad está bastante restringida, con el cirujeo. Que bueno, pudieron alimentarse, pudieron cocinar algo, pudieron construir algún rancho, pero no les alcanza para vestirse. Entonces recibimos ni para el pedido para de sí, ni para decime vestirse Silvana. ni para comer. Pensar que un chico para que su desarrollo físico sea saludable necesita aproximadamente 1.800 calorías diarias, ¿sí? En la familia son 3 o 4 niños, más los 2 adultos por lo general o más. ¿Cómo cubren esas 1.800 Ujú. calorías diarias si no van a una copa de leche y si no van a una escuela con un comedor? Es imposible, porque la familia marginada, el indigente, lo que hace es comer de las donaciones de lo que le dan. Entonces no Ujú. alcanzan a cubrir esas calorías. Y ahí es donde se produce el desfasaje del desarrollo psicosocial, físico de todos los niños, donde después dicen que los chicos tienen problemas, que presentan problemas de atención, problemas de nutrición, pero no están cubiertas las necesidades básicas en los chicos de la marginalidad. Y en los adultos tampoco, también vemos en los adultos mayores, sobre todo, después de los 70 años, en los barrios, los adultos mayores, hay muy poco porque no llegan a vivir tanto por la vida que han llevado de precariedad, por la mala alimentación, por la falta de higiene personal. Es todo un tema que hay que trabajar desde la política de Estado. Ujú. Sí, eso justamente te iba a preguntar, porque estamos hablando de las consecuencias. ¿Cómo revertimos esta situación? ¿Cómo hacemos para que esto de a poco empiece a bajarse? ¿Cómo hacemos para detener todo esto, ¿no? Porque eso es lo que a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le ponemos freno? ¿Cómo hacemos que estas familias pobres no caigan en la indigencia, no tengamos que siempre estar dando manotados de ahogado para ayudarlos, sino buscar una solución definitiva? Bueno, yo creo que acá tenemos que trabajar todos juntos y no trabajar
trabajar con los pobres, sino trabajar para los pobres, ¿sí? O sea, nosotros lo que necesitamos es que el Estado esté presente y cubriendo todas las áreas que un adulto, un niño sobre todo, necesita, que es salud, educación y vivienda. Esas tres bases son como las tres patas de una mesa. Si vos tenés educación, el chico puede salir del analfabetismo y se puede llegar a insertar en algún momento en la sociedad. Porque el que no tiene educación, si vos no tenés un título secundario terminado como mínimo, ahora lo mínimo de lo mínimo que te piden es un secundario, nunca vas a conseguir un trabajo ni vas a estar inserto de la sociedad, vas a quedar alejado. Educación, salud, si no tiene los controles desde el nacimiento, los controles, la madre empezando por la madre embarazada, luego empezando por el niño y siguiendo con el plan de vacunación y atendiéndose mensualmente, tampoco vas a poder estar en unas condiciones óptimas físicamente. Y vivienda, las personas humanas no pueden vivir en rancho. Eso es denigrante, te denigra como persona, como familia. Eso te genera una desesperanza y un desánimo. Vivir sin agua potable, vivir sin un baño, porque no tienen baños instalados, porque no tienen agua. Eso no se puede permitir más en esta sociedad, a este ciclo que estamos viviendo. Entonces debemos devolverle a los pobres el valor de las viviendas, debemos ayudarlo, debemos incorporarlo, favorecerle una convivencia, generar pertenencia barrial, que ellos puedan construirse su propia casa. Con este plan de Santa Fe Sin Rancho, lo que se le da es que al propietario de la casa que va a tener, él colabora en la elaboración de su casa. Entonces eso es como que lo ayuda, lo autoestima a trabajar, ve que él con sus propias manos puede construir su propio techo, su propia vivienda para sus hijos. Eso es algo muy favorable en lo que se está haciendo con este plan de vivienda. Sí, aparte se ayudan entre los vecinos y se va creando toda una comunidad en la que se protegen, se cuidan entre ellos, se ayudan y van avanzando también con la construcción de otras viviendas, ¿no? Es excelente el plan. Sí. Bueno, entre los vecinos se van ayudando para construir su vivienda, y la alegría que uno ve cuando están en su casa, los testimonios que uno escucha realmente son es como una alegría al alma, una esperanza de decir, bueno, estamos yendo por un buen camino, porque tener una casa propia, que sus hijos duerman tranquilos, que duerman bajo un techo donde no se les va a llover, donde no se les mojan la ropa, donde tienen un baño instalado, bueno, eso realmente te dice, bueno, este es el camino, sigamos por acá. Quiero preguntarte para ya cerrar, ¿tienen el balance, el censo actualizado de la cantidad de ranchos que hay en Santa Fe? Sí, hicimos un censo el año pasado, que es el último que estuvimos haciendo, había 1.650 ranchos. Y a partir de ese censo, en toda la ciudad de Santa Fe, ¿sí? De norte a sur y de este a oeste. Y a raíz de ese censo es que estamos trabajando en este sueño de ver Santa Fe sin rancho. Bueno, ya tenemos erradicado más de 200 ranchos y bueno, se sigue trabajando. Ahora esta semana se empezó en Santa Rosa de Lima y estamos ya construyendo 20 ranchos en San Agustín. Pero bueno, después tenemos la atención de los barrios. Nosotros estamos trabajando en 30 barrios, así que tenemos para hacer 2.000 ranchos que queremos erradicar. Bueno, quienes quieran colaborar con ustedes y sumarse al movimiento, lo buscan en todas las redes sociales, Movimiento de los Sin Techos, y ahí les dan una mano para lograr este objetivo de una Santa Fe sin ranchos. Silvana, muchísimas gracias, como siempre, gracias por este contacto y este diálogo. No, y por lo que hacen. Gracias a ustedes y a disposición, y bueno, el que quiera colaborar,
bienvenido sea. Silvana Mana, directora de los Jardines de Infantes del Movimiento de los Sin Techos, contándonos, bueno, lo que está pasando en Santa Fe, cómo viven más de 1.600 familias en ranchos, se van construyendo viviendas para una Santa Fe sin rancho, cuál es el objetivo de este movimiento, pero bueno, de 20 viviendas que pueden construir sus vecinos, las personas que van a habitarlas, por mes, se generan 30 ranchos por mes, ¿no? Los números es como que no cierran. Gente que cae desde la pobreza a la indigencia y una situación que necesita la colaboración de todos y medidas por parte del Estado, acciones políticas que ya no pueden demorarse más.